Bienvenidos. Estas son las noticias más relevantes, de la mayoría de los noticieros más importantes del planeta. De WashingtonPost.com. Corte Suprema pide más informes sobre importante caso de ley electoral. El Comité de Ética de la Cámara inicia una investigación del representante George Santos. Postpolitics Now. Biden se reúne en el Capitolio con los demócratas del Senado. Maurice J. Cullinane, jefe de policía de DC durante la crisis de los rehenes, muere a los 90 años. El equipo de Biden recluta a los principales demócratas en una oferta temprana por la unidad de campaña. La representante Ocasio-Cortez puede haber violado las reglas de la Cámara con obsequios de Met Gala, dice el organismo de control. Como el factor miedo de Trump se cernía sobre la búsqueda de Mar-a-Lago. De Spanish.xinhuanet.com. Xi sostiene conversaciones con presidente bielorruso. Región china de Mongolia Interior forestará más de 1 millón de hectáreas de tierra. Medidas chinas de apertura de alto nivel contribuyen a China y al mundo, según economista brasileño. Región china de Mongolia Interior forestará más de 1 millón de hectáreas de tierra. Visible recuperación de industria de aviación civil en aeropuerto de Tianjin de China. De The New York Times. Los nazis de Nicaragua. Investigadores atónitos citan a la Alemania de Hitler. Lo que las teorías de la conspiración sobre el desastre en Ohio revelan de Estados Unidos. Los alucinógenos son una terapia prometedora, pero pueden ser peligrosos para algunas personas. Alex Murdaugh condenado por asesinar a esposa e hijo. El miedo y la ansiedad aumentan cuando los residentes de Ohio se enfrentan a la compañía ferroviaria. Blinken se enfrenta a su homólogo ruso en el G20. De CNN. Alex Murdaugh, culpable de los asesinatos de su esposa e hijo. Colibrí descubierto en Perú parece llevar un collar dorado, pero son plumas. Nicaragua ONU. El gobierno de Ortega ordenó crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Pareja demanda a clínica de fertilidad por embrión con un gen de cáncer. Descubren un corredor oculto en la Gran Pirámide de Giza. Argentina. Mamá de Messi. Estamos bien y no nos movemos con custodia. Japón acaba de encontrar 7000 islas que no sabía que tenía. Varios tornados golpean Texas y Luisiana, mientras tormentas azotan el sur. Estados Unidos anunciará más ayuda militar a Ucrania el viernes. De Hispanf. Rusia. Occidente hizo rodar cabezas en G20 por ambiciones sobre Ucrania. Venezuela condena extensión de política criminal de agresión de Estados Unidos. Oposición dominicana rechaza una posible modificación constitucional. Ataque en Huara reaviva espíritu de resistencia entre palestinos. Siria recibe a una amplia delegación de resistencia palestina. Rusia. Instructores alemanes ya están entrenando a asesinos ucranianos. Venezuela elogia lazos con Irán basados en amistad y cooperación. Cuba a Estados Unidos. Nada podrá reparar el daño provocado a las familias cubanas. Comisión Legislativa de Ecuador recomienda enjuiciar a Lasso. Argentina anuncia el fin del pacto Forador y Duncan con el Reino Unido. De Agencia de Noticias de la República Islámica, IRNA. Irán y España abogan por ampliar sus relaciones bilaterales. Inaugurada la fase 14 del yacimiento de gas de Pars del Sur, Rusia. Occidente carece de voluntad política para reactivar el JPOA. ¿Quién está detrás de los acontecimientos de las colegialas iraníes? La cooperación militar entre Irán y Rusia está de acuerdo con las regulaciones internacionales. Rusia pide a Israel que detuviera las provocaciones armadas contra Siria. De BBC News Mundo. El estratégico acercamiento de China y Bielorrusia en plena guerra de Ucrania, ¿y qué dice de su apoyo a Rusia? Alex Murdaugh. El caso del heredero de una dinastía de abogados declarado culpable de matar a su esposa y a su hijo menor que causa fascinación en Estados Unidos. El país que no existe y logró asistir a 2 sesiones de la ONU. De The Guardian. El país que no existe y logró asistir a 2 sesiones de la ONU. Xi Jinping reforzará el control del Partido Comunista con la revisión del gobierno de China en una reunión clave. G20. Rusia acusa a Occidente de chantaje y asegura que cuenta con el apoyo de China. De Agencia AGN. Zoólogos israelíes descubren una nueva familia de serpientes de hace 50 millones de años. Un reciente estudio israelí examinó las diferencias en la mortalidad y morbilidad por cáncer entre diferentes áreas y géneros. Estados Unidos. Sanciona a empresas navieras y petroquímicas iraníes. Estados Unidos. Michigan. Arrestan a un hombre que conspiró para matar a funcionarios electos judíos. Atentado / embajada de Israel.
En 15 días se conmemorará el 31 aniversario del primer ataque del fundamentalismo islámico en la Argentina. Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina. Adolescente abatido a tiros por israelíes cerca de Qalqilia. Mientras Israel implosiona, nadie en el Likud de Netanyahu tiene agallas para desafiarlo. Soldado israelí golpeó a joven palestino. De elpaís.com, España. La última batalla de Bakhmut, la ciudad emblema de la resistencia ucrania en Donbass. Una chaqueta, un zapato, un peine. Ucrania aún exhuma los restos de víctimas de la invasión. Ferrovial se ha adjudicado en la era Sánchez contratos por 1.000 millones y no paga sociedades desde 2020. Malestar en la cúpula del PP por la decisión de Ayuso de prescindir de alcaldes casadistas para el 28M. Miles de refugiados ucranianos siguen sin recibir las ayudas que España les prometió. El juicio a Laura Borràs precipita el debate sucesorio en Junts. De El Periódico de Barcelona, España. Trabajo multiplica por 8 las multas a empresas por vulnerar la normativa de igualdad. Las cloacas policiales del PP se jactan de que la Operación Cataluña sirvió para investigar a los Pujol. Sánchez ataca a Del Pino y cuestiona la legalidad del traslado de Ferrovial a Países Bajos. Interior acuerda con un terrorista de la Rambla que cumpla condena en Marruecos. Tennessee, primer estado de Estados Unidos que ilegaliza las actuaciones de drag. De Financial Times. La avalancha de datos de inflación lleva los costos de los préstamos de Estados Unidos a los niveles de 2007. ¿A quién despedir? Cómo las empresas más grandes planean despidos masivos. Los republicanos atacan a los demócratas por desestimar la teoría de la fuga del laboratorio de Wuhan. Inflection busca hasta $675 millones a medida que aumenta la financiación para grupos de IA. De Deutsche Welle, DW. Seúl y Washington confirman grandes maniobras militares. Condenan a 27 años de cárcel al líder opositor de Camboya. Hijo de Petro acusado de recibir dinero del narco para campaña. Cuba recibe a 2.600 migrantes deportados en 2 meses. Tennessee prohíbe espectáculos en público de drag queen. Argentina notifica fin del pacto de 2016 con Reino Unido por Malvinas. Irán ejecutó a más de 90 jóvenes manifestantes en los 2 primeros meses de 2023. Lula conversa con Zelensky y reafirma su decisión de trabajar por la paz. De Sputnik Mundo. Medvedev. Si la OTAN envía aviones a Ucrania, supondrá su ingreso a un conflicto contra Rusia. México pide a Estados Unidos no interferir en sus asuntos internos. Demandamos respeto. Rusia presentará ante la ONU información sobre el atentado ucraniano en Briansk. El gobierno de Grecia reconoce que el choque de trenes se debió a décadas de fracasos. Petro pide investigar a su hijo y su hermano por posible corrupción, incluso si son mi familia. De Diario Libre, República Dominicana. Tribunal dicta condena contra hombre por tráfico de madera en Moca. Puertorriqueño intentó ingresar contrabando de naranjas, yautía, yuca, tayota, manzanas y jengibre a RD. Cumbre pide un acuerdo justo a nivel mundial para proteger los bosques. Encapuchados asaltan personas que compartían en un negocio en Atomayor. Subsecretaría de Estado adjunta para el Caribe y Haití visita a la República Dominicana. Recusan jueza que conoce medida de coerción a implicados en Operación Frontera. De Listín Diario. PGR, Senado y diputados, entre las 21 instituciones que no cumplen con la transparencia en informaciones públicas. Hay 52 instituciones con bajo índice de transparencia en informaciones públicas. Puerto Plata. Taino Bay recibe por primera vez 3 cruceros al mismo tiempo. Capturan a 3 médicos por tráfico de órganos en Guatemala. ONU. La llegada de armas ilegales de Estados Unidos multiplica la violencia en Haití. Muerte de joven empresaria Aida Cristina Rivas Brache causa consternación. De The Japan Times. ¿Por qué Japón no pudo enviar a su canciller a una reunión clave del G20? Para el próximo primer ministro de China, un papel subordinado al poderoso Xi. El gabinete de Japón respalda el uso de rastreadores GPS para los acusados en libertad bajo fianza. De Rzeczpospolita de Polonia. Encuesta para Polonia 2050. Apoyo al referéndum sobre el aborto. PGG puede pagar miles de millones en multas si la regulación del metano entra en vigor. Tiró un perro desde el 4º piso. La acusación contra el hombre fue a la corte. El creador de Twitter crea un nuevo servicio. Musk no tiene nada que temer. Conocida cadena de tiendas de ropa quiebra por inversiones en e-commerce. El primer ministro de Rumanía eligió un robot como asesor. De
De San. Peatón encarcelado durante 3 años por la muerte de un ciclista en la acera está devastado por la sentencia y promete apelar. D. Taipei Times, de China. Senador insta a aliados a restringir a China. Senado de Estados Unidos pide pacto para acabar con la doble imposición. Militarización de aguas alrededor de China preocupa a Quad. Firmas chinas entre 37 añadidas a lista negra comercial de Estados Unidos. Biden y Scholz discutirán la guerra de Ucrania y China en Washington. Paquete de misiles F-16 aprobado por Estados Unidos. El apoyo a Taiwán en la OACI fue aprobado en la Cámara de Representantes. Los CDC publican un plan de respuesta a la vacuna contra la mpox. D. Humoloda.kiev.ua. Spartans y Sultans. El Fondo de Asilo compró 101 vehículos blindados. La creación de un tribunal especial para la Federación Rusa ya ha sido apoyada por 29 estados. El alcalde de Poltava, Mamai, fue condenado a 5 años de libertad condicional para amas de casa. Reznikov anunció la transformación del Ministerio de Defensa en el Ministerio de Contraofensiva. Las Fuerzas Armadas recibirán camiones autopropulsados Gepard adicionales y sistemas Iris-T, Scholz. D. Facti.ua Moscú. Las Fuerzas Armadas derribaron un avión Su-34 enemigo y un dron Zara, informa el Estado Mayor. Las elecciones tienen prisa. El experto explicó qué esperar de las acciones de los ocupantes en Donbass. No habrá rendición incondicional del enemigo. El asesor de Zaluzhnyi predijo cuánto duraría la guerra. D. El Universal de Venezuela. Más del 70% de los colombianos aplauden el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. La UE no apoyará declaraciones del G20 que no condenen la guerra en Ucrania. Habilitarán ruta para el cuartel de la montaña a partir del 5 de marzo. Seúl y Washington despliegan bombardero estratégico en vísperas de ejercicios. OMS pide información sobre origen del COVID-19 a cualquier país que la tenga. Fernando Ascanio, el doctor venezolano que realizó el primer trasplante de pulmón con robótica en España. D. Agencia Reuters. Los rusos atacan las rutas de acceso a la sitiada Bakhmut de Ucrania. Snapchat expulsa a pocos niños de la aplicación en Gran Bretaña, según muestran los datos proporcionados al regulador. Abogado Murdaugh de Carolina del Sur sentenciado a cadena perpetua por asesinar a esposa e hijo. D. El Espectador en Colombia. La bomba de tiempo que estalló con las protestas en San Vicente del Caguán, Estados Unidos. Alex Murdaugh es hallado culpable de asesinar a su esposa e hijo. Tunjuelito. Con cuchillo en mano hombre agredió a conductor de SIP. Fiscalía indaga caso Nicolás Petro y ya recibió declaración de su ex esposa. Muchos inmigrantes se marchan tras décadas de estancia irregular en Estados Unidos. 79 policías continúan privados de la libertad en Caquetá. D. El nuevo siglo de Colombia. Adres gira más de $6 billones mensuales a las EPS. Félix Martínez. Xi Jinping, con paso firme a inédito tercer mandato. Fiscalía investiga a hijo de Petro por posibles sobornos. Con policías retenidos, no habrá diálogos en Caquetá. Gobierno. Estas fueron las noticias del viernes 3 de marzo del 2023. Hasta aquí nuestro resumen de noticias de hoy. Gracias por ver este video. Suscríbete y apóyanos con tus comentarios, para saber tu opinión. Dale like y suscríbete.